talamotomía en la era de la neuromodulación. La pregunta es si existe un rol para la talamotomía en los trastornos de movimiento. Voy de nuevo. Ahí está. ¿Cuál es la problemática con la cual nos encontramos? Con respecto a lo que les conté anteriormente, nosotros podíamos, mediante lesiones, operar pacientes con temblor, pacientes con disquinesia, básicamente realizando palidotomía y talamotomía. Pero eso nos cubría una cierta parte del espectro de pacientes que podíamos operar. ¿Qué podemos hacer con los pacientes que tienen fluctuaciones motoras, bradicinesia, reducción del consumo de levodopa, que constituyen el 70% de los pacientes que recibimos en la consulta? Estos son los países en los cuales la neuromodulación está cubierta al 100% de alguna forma por el Estado, por entidades. Estos son los pacientes los países que trabajan en neuromodulación en diferentes proporciones. Nosotros aproximadamente en la Argentina un 50% de los pacientes que arriban a la consulta pueden obtener un equipo de DBS en tiempo y forma. Obviamente, como les decía, hay una variabilidad entre el sistema privado, con el cual podemos prácticamente conseguir el 100%, y el sistema público, en el cual tenemos un delay muy importante para atender a estos pacientes. Eso nos excluía a 22 millones de habitantes aproximadamente, y excluye a 4.500 millones de habitantes en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál fue la solución o qué es lo que buscamos? A raíz de un congreso que el doctor Fabián Piedimonte organizó en Buenos Aires en el año 2006, conocimos un grupo de neurocirujanos cubanos que desarrollaron esta técnica que es la subtalamotomía por radiofrecuencia guiada por microregistro, que no era de ellos, sino que era de este señor que se llamó Shiro Oye, un prócer de la neurocirugía funcional, pero que fue perfeccionada y modificada por este equipo cubano que comenzó a trabajar con sus pacientes con esta metodología. Para realizar este tipo de intervenciones, a diferencia de las talamotomías, que con una tomografía podríamos obtener el beneficio de poder hacer el cálculo estereotáxico, acá preferimos hacer o realizar fusión con resonancia también. ¿Por qué? Porque el núcleo subtalámico es un núcleo que lo podemos ver fácilmente, con lo cual nos posibilita un targeting directo que nos facilita el procedimiento. ¿Bien? Y de nuevo lo que hacemos es registrar el comportamiento espacial de la actividad eléctrica integrada con estos semimicroelectrodos que ya se los mostré, y utilizando la actividad multiunitaria. ¿Por qué? Porque justamente nos posibilita obtener un parámetro tridimensional de la arquitectura eléctrica del núcleo que vamos a operar. ¿Cómo hacemos un cálculo? Obviamente trazamos una trayectoria, y una vez que trazamos la trayectoria, vamos midiendo todas las estructuras que se nos van presentando, en el cual obtenemos registros hasta llegar al subtálamo, del tálamo, la zona inserta, todas las estructuras que vamos atravesando, para obtener estas bolitas integrales en el cual tenemos el tálamo, la zona inserta y nuestro núcleo subtalámico en su comienzo y en su final, o sea, la parte más dorsal y la parte más ventral. El método de exploración que utilizamos justamente es realizar en primera instancia un barrido antero-posterior para identificar la cápsula, y posteriormente ir hacia la zona que nosotros denominamos técnicamente el fundus, en el cual va a estar alojada la región sensitivo-motriz, para obtener esta región que es la que nos interesa. Obviamente, posteriormente hacemos un trazado teórico de los diferentes electrodos que vamos a ir colocando para poder registrar nuestros componentes estructurales más importantes que podemos dañar. En este caso es la cápsula interna que está en nuestro borde más externo. Entonces generamos ese patrón y vamos registrando. Tenemos un registro A,
después ponemos un registro B, entonces decimos, bueno, vamos a estar en la cápsula, hacemos este registro B, lo que hablábamos hoy, de esa desviación que no es menor. Esto es un registro real. En el registro B nos da que estamos también en el interior del núcleo, ¿no? Un registro C, posteriormente pasamos al registro D y tenemos censada toda la zona sensitivo-motriz. Corregimos nuestro mapa. Podemos hacer una microestimulación, realmente nosotros no la utilizamos, se podría hacer una microestimulación si uno tiene dudas para poder identificar unidades motoras, en este caso de la mano, haciendo una microestimulación en este lugar y en este otro, sino que hace claro, pero la expertise nos llevó a que esto no tenga realmente mucho sentido y nos pasamos simplemente los datos de microregistro en punto, ¿no? Para posteriormente diseñar dos lesiones masivas que se unen como en un 8 en la región sensitivo-motora, en los 3 planos del espacio. Ahí colocamos las lesiones en los diferentes registros que vamos haciendo para constituir esto que es el mapping final de la lesión que vamos a realizar. Acá tienen el inicio del núcleo, acá tienen el final del núcleo. Si dividimos el núcleo al medio tenemos esta parte que es más ventral, que es la porción límbica, y esta parte que es la parte sensitivo-motora. No tenemos que escaparnos de esta región para no generar efectos neurocognitivos y conductuales. Y así es como queda la lesión. Posteriormente, cuando la realizamos, se ve este ochito, que son las dos lesiones a las cuales las aplicamos. Esto ya se los mostré, que era el comportamiento espacial, y fíjense el impacto en esta señora. La señora que parece que tuviese una crisis epiléptica, no es así, sino que es una persona que tiene una afectación muy violenta, y la vamos a operar de un solo lado. Y miren el impacto que tiene en este lado con respecto al otro, que sigue temblando. O sea, el impacto en el lado izquierdo es masivo y el impacto en el lado derecho todavía sigue presente. Pero para que vean la diferencia de una subtalamotomía de cuando se realiza en un paciente que tiene este tipo de problemas. Esto es un análisis que hicimos de la subtalamotomía unilateral de evolución a 18 meses sobre 43 pacientes. Y acá estamos evaluando el lado derecho operado y el lado izquierdo no operado, por ejemplo. O el lado operado y el no operado. Esto es unilateral. Y fíjense que tiene impacto en la PRC1, en la 4, en la 2, en la 3, y sobre todo un impacto muy importante sobre el temblor y la rigidez. ¿No? Ahora bien, podemos tener este tipo de paciente, en el cual tiene un combo de patología, de sintomatología parkinsoniana, una distonía, rigidez, temblor. Este fue uno de los primeros pacientes operados, estamos hablando del año 2010, con subtalamotomía. Fíjense la rigidez, el impacto masivo que tiene la subtalamotomía posteriormente a realizar, y 2 años de posoperatorio. Tenemos un paciente en muy buenas condiciones restablecido. Cuando analizamos esta casuística, la hicimos sobre 30 pacientes. Acá está mal, tendré que decir PR3 off, ¿no? Logramos entre el pre y el posoperatorio un 57% de mejoría de la UPRS al primer año. Si desglosamos la UPRS 3, vemos que hay un impacto muy bueno sobre el temblor, la rigidez y la bradicinesia. La UPRS2 también mejora mucho entre el pre y el postoperatorio. La UPRS4 tal vez es la que tiene mayor impacto, con un 67% en todo lo que es calidad de vida, ¿no? Obviamente, el impacto mayor está sobre las diskinesias, las fluctuaciones y los periodos en off, y no tanto sobre los síntomas axiales, como no lo tiene ninguna otra cirugía. Y la reducción del consumo de levodopa del primer año pudimos obtener un 58% de reducción en este grupo de pacientes subtalamotomizados bilaterales. Ahora ustedes me preguntarán, ¿hubo efectos neurocognitivos o no? Porque el fantasma de la subtalamotomía es tener problemas neurocognitivos. ¿Bien? Fíjense, el matiz no se alteró absolutamente. Tuvimos sí una mejoría en la construcción visoespacial, lo mismo que las habilidades visoespaciales, como así también en el recuerdo diferido. ¿Bien? Con respecto al neuropsiquiátrico, en todo lo que se refería a alteraciones del consumo de levodopa, que pueden dar delirio, alucinaciones, agresividad, eso desaparece, pero
hay parámetros que se complican, por ejemplo, muchos pacientes cursaron con depresión, con disforia, con ansiedad, con irritabilidad y la habilidad emocional, por lo tanto siempre aconsejamos un seguimiento neuropsiquiátrico en este tipo de pacientes que operamos con subtalamotomías bilaterales, así también como un aumento ponderal. Los pacientes tienden a comer un poco más. Con respecto a la calidad de vida, fíjense, el impacto del 44% es mayúsculo, ¿no? Sobre todo en la movilidad, las actividades de la vida cotidiana, en el apoyo social y en el malestar corporal. ¿Bien? ¿Cuál es la complicación más frecuente de las, y más temible de las subtalamotomías? Obviamente, estas son las complicaciones habituales. Sobre 375 pacientes tuvimos un 1% de hemorragia, 1% de infecciones, 0,5% de infarto. Con lo cual tenemos síndromes extrapiramidales, en 22 pacientes tuvimos diskinesias, blefaropasmo, 20 pacientes con paresia facial transitoria, 104 pacientes presentaron ataxia transitoria contralateral, y esto por debilidad, más que por una ataxia, por un síndrome rubro-cerebroso, por la debilidad que tienen los pacientes por el impacto masivo sobre la rigidez en el cuerpo operado. Pero, digamos, la complicación más significativa y la que nosotros más temor tenemos es la aparición de las diskinesias. Tuvimos 22 pacientes con diskinesias, 19 de grado 1, o sea, son la más leve, y 3 de grado 4. Esto es un grado 1 y esto es un grado 4. El grado 1 son estas pequeñas diskinesias que por irritabilidad que se le mantienen a los pacientes durante varios días, y otro que posteriormente operado aparezcan de esta forma. Habitualmente estas diskinesias se van solas. No obstante, en algunos casos no, o en algunos casos son tan violentas que es necesario actuar sobre ellas. O sea, del procedimiento 1 al 52 tuvimos 8 pacientes disquinéticos, o sea, un 20%. De ese 20%, 7 fueron de grado 1, 1 de grado 4, se resolvieron solas, no tuvimos ningún problema. ¿Por qué? Porque cuanto más interno vamos en el núcleo, o sea, más internuclear es la lesión, mayor impacto motor tiene, pero mayor posibilidad de tener disquinesia también. O sea, a medida que vamos saliendo, como van viendo, pasamos de un 60% a un 30%. Y hay zonas que son estrictamente disquinéticas, que son las que tenemos que evitar. Por lo tanto, nos guiamos también por las experiencias de este grupo cubano y aparte por las experiencias que tenemos en estimulación cerebral profunda, en emplazar lesiones por fuera del núcleo a nivel de la región dorsal para tomar las fibras palidales y generar también un efecto antidisquinético. Y así lo hicimos. Entonces cambiamos nuestro rango. Como ven ahí, tenemos lesiones intranucleares y lesiones que se van por fuera del núcleo tomando estas fibras. Fíjense, ahí está una representación tridimensional, o sea, tratando que las fibras vayan hacia la región dorsal. Y fíjense de este paciente el resultado. Un paciente altamente disquinético previo, lo operamos, ¿no? Está activado. Fíjense en el postquirúrgico como el lado izquierdo no operado sigue disquinético y el lado derecho operado no tiene disquinesia. Ustedes dirían, ¿hicieron una palidotomía? No, hicimos una subtalamotomía con proyección hacia las fibras palidales. Entonces, posteriormente, del paciente 53 al 375, del 18% que tuvimos de disquinesia previamente, pasamos un 3%, en el cual tuvimos 12 de grado 1 y 2 de grado 4. Las 2 de grado 4 fueron de tal magnitud que tuvimos que operarlos y hacerle una palidotomía. O sea, a 2 pacientes tuvimos que reoperarlos con una palidotomía y pudimos lograr el control de los 14 pacientes. Ahora, lo que no hay que hacer es esto. Creyendo que habíamos descubierto la pólvora y decir, bueno, con esto podemos ir para adelante y hacer lo que queremos, ¿no? Porque no vamos a tener disquinesias. Con esta paciente, que es una paciente que pertenecía a una comunidad indígena que vivía en el medio del monte y no teníamos dificultad para poder controlarla, hicimos una subtalamotomía bilateral y tuvimos estobalismo que necesitaron aproximadamente una internación en terapia de 7-8 días,
Posteriormente fue mejorando sola, dijimos vamos a hacer, pero la señora fue mejorando y se fue al lugar de origen. La fuimos a buscar, la bajamos hasta el pueblo que está cerca de esa comunidad y la vemos así. Y le decimos, pero bueno, ¿tomó la medicación? No, no tomé la medicación, estoy sin medicación. O sea, tiene un impacto masivo de una subtalamotomía, ¿no? Sin disquinesia, porque se lo habían pasado, y la señora podía manejarse en los primeros 6 meses sin ningún tipo de medicación. ¿No? Pero también nos pueden servir para este tipo de pacientes. Hay pacientes los cuales también tienen síntomas bilaterales muy importantes, ¿no? Así decimos, ok, ¿podemos operar a estos pacientes o no? Esto va a depender si el paciente tiene previamente trastornos neuropsicológicos o neuropsiquiátricos. Si su neuropsicológico y su neuropsiquiátrico es normal, la subtalamotomía bilateral realizada de esta forma, como les voy a mostrar ahora, no tiene prácticamente complicaciones en ese punto de vista. Ahí tienen 3 neuropsiquiátricos, o sea, analizamos 7 pacientes, 3 neuropsiquiátricos en forma progresiva, en mayo 14, septiembre 14 y septiembre del 15, y prácticamente no hay una descompensación a nivel neuropsicológico y neuropsiquiátrico, y obtenemos estos beneficios. Este es el paciente operado a 2 años. Entonces existe un rol para la subtalamotomía y vamos con las mismas conclusiones que la anterior. Una adecuada ¿qué obtenemos? Una adecuada localización espacial de la lesión, bajo costo, cirugía en 2 tiempos, bilateralidad diferida, obviamente no podemos hacerlo al mismo tiempo, como les dije. El problema de la irreversibilidad, que como verán nosotros no tuvimos ningún problema con respecto a la irreversibilidad, porque no generamos ninguna lesión capsular permanente. Entonces las indicaciones son las mismas que les dije la vez pasada y el final de la charla tiene el mismo corolario que la otra, ¿no? O sea, no es DBS o nada, podemos darle a estos pacientes una mejoría notable si intentamos aprender a realizar estas técnicas y perfeccionarnos en ellas. Obviamente no son fáciles, necesitan una gran expertise, pero esa expertise se genera aprendiendo y haciendo. Voy a empezar la doctor Pampín. A continuación el doctor Fabián Piedemont. Bien, y demás. Fabián, en Tocado, de Argentina, nos va a hablar